Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a través de este video vamos a terminar de ver algunos temas que vimos en el primer corte y pues vamos a continuar con los primeros temas correspondientes al segundo corte. Entonces les pido por favor que estén muy atentos. Los temas no son difíciles, son en realidad bastante fáciles, pero sin embargo, si no le ponemos la atención adecuada, puede que nos perdamos. Ok, igual vamos a hacer un repaso de esta clase. La próxima clase que tengamos virtual, que sería el viernes. Pero bueno, continuemos. Entonces, nosotros sabemos que en la Tierra, en el estado natural, nosotros vamos a encontrar cuerpos que se trasladan y que se rotan. Nosotros ya conocemos esos términos, que básicamente la traslación es cuando un cuerpo se mueve de un lado a otro. Y rotación es cuando un cuerpo gira sobre su mismo eje. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, para el movimiento, que yo voy a tener, si yo voy a calcular la energía cinética, entonces la energía cinética tiene una parte que está compuesta de la energía debida a la traslación, miren que aquí se ve involucrada la velocidad, y una energía compuesta debida a la rotación. Entonces aquí vemos la velocidad angular, ¿de acuerdo? Entonces aquí básicamente me indica que así como la traslación y la rotación, también encontramos la precesión y la notación, que digamos no son temas de este curso, pero es importante que sepan que existen y que, por ejemplo, la Tierra tiene estos cuatro movimientos, que es el caso más particular donde presenta estos. Más adelante, si tenemos algo de tiempo, pues los vemos uno a uno. Por ahora continuemos. Entonces recuerden las fórmulas, tenerlas presentes, porque cuando sea el día del parcial, pues yo les dejo sacar fórmulas. Entonces no olviden sacar su listica de fórmulas y ir preparando cada clase. Listo. Entonces, un tema que muy importante que nos faltó por ver fue el trabajo. Entonces aquí, digamos, la teoría nos dice que cuando pedaleamos una bicicleta aplicamos fuerzas a un cuerpo en rotación, es decir, a los piñones, y efectuamos un trabajo sobre él. Entonces algo similar ocurre en las situaciones de la vida real, como el eje del motor que gira e impulsa una herramienta de potencia o un vehículo, que es lo que nosotros vemos como las bielas, los ejes y todo ello. Entonces, el trabajo nosotros lo podemos calcular a través del desplazamiento angular o la posición angular. Entonces, aquí nosotros vemos que el trabajo, bueno, aquí está la unidad, el trabajo tiene unidades de joules, de julios. El trabajo lo vamos a denotar con la letra W. ¿Y quién es? Es básicamente la integral desde la posición inicial hasta la posición final. ¿De quién? ¿Quién era Tau? Tau era el torque, ¿cierto? Entonces, esta literatura, el torque no lo llama como torca, pero pues si lo ven en otro lugar como torque es exactamente igual, ¿de acuerdo? Nosotros, como no estamos familiarizados con el uso y el cálculo de las integrales, entonces nosotros vamos a calcular el torque en trabajo de otra forma, ¿de acuerdo? Listo, aquí básicamente me dice que el joules yo también lo puedo ver como los vatios o los watts por segundo. ¿Eso para qué? Pues para llevar los joules en algún momento a la medida del sistema internacional. Entonces el ejemplo típico del trabajo es este. Dice, una fuerza tangencial aplicada a un cuerpo en rotación efectúa un trabajo. Nosotros aquí tenemos este carrusel o este elemento que gira que nosotros vemos normalmente en los parques. La niña, antes de subirse, inicia una fuerza tangencial aplicada sobre un extremo de esta circunferencia. Esa fuerza, si yo la veo desde arriba, ¿qué tendría? Entonces aquí está la niña, aquí fue desde donde arrancó y finalizó, digamos, en este momento de la observación, va acá. Es decir, en un instante T, ella arrancó acá y llegó hasta acá. Entonces aquí podemos ver qué fue lo que pasó. Pues el radio sigue siendo el mismo, porque el radio no va a variar. Este DS, pues es una pequeña longitud
del arco, que era lo que nosotros ya sabíamos hallar como S igual a R por teta, y pues la fuerza que aplica la chica. Entonces, si yo no quisiese utilizar la integral, yo pudiese hacer esta fórmula. Entonces, ¿esta fórmula quién es? Me dice, el trabajo, es decir, W, es igual al torque por quién. El torque por la posición final, aquí la vemos, menos la posición inicial, que sería esta. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, si yo no sé utilizar la integral, pudiese hacerlo con esto, sabiendo que el torque es constante. Aquí pues también hay un tema de notación, que básicamente el cambio de posición yo lo puedo ver como un delta. Entonces por eso el libro lo refleja de esa forma. Listo. Entonces, el torque, pues como bien vimos, el torque es un vector o es una fuerza que va en un eje diferente al eje de la fuerza y diferente a la distancia. ¿Recuerdan la regla de la mano derecha? Bueno, exactamente así pasa con el torque. Entonces el torque total efectuado sobre un cuerpo rígido nos da la siguiente connotación según el libro. Entonces tenemos que el trabajo total es igual a la integral desde la velocidad 1 hasta la velocidad 2 de quién, del momento de inercia, por la velocidad total, pues por el cambio o las pequeñas fracciones de velocidad angular, pero bueno, digamos que nuevamente, como es integral, a nosotros no nos va a interesar por ahora, ¿de acuerdo? Cuando vean integrales y quieran regresarse acá, pues bien pueden comprobarlo. De lo contrario, utilizaremos esta fórmula más sencilla. Entonces, ¿quién es? Es un medio del momento de inercia por la velocidad 2 angular al cuadrado menos un medio del momento de inercia de la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, son fórmulas bastante sencillas. Es como todo en la física, es una receta. Simplemente saber qué fórmula aplicar y la aplicamos. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente, digamos, siguiente elemento importante por ver, que es la potencia. Entonces la potencia nosotros la vamos a identificar o la vamos a medir con la letra W, es decir, aquí nótese que el trabajo era W y aquí la potencia es W, pero como unidad, ¿de acuerdo? La unidad es W, porque la letra que me denota la potencia es una P mayúscula. Entonces, todo movimiento que es generado por una fuerza externa, lo traduciremos como una potencia. ¿Y quién es una potencia? Pues básicamente es el torque. ¿Y quién es el torque? Ya sabemos que era la fuerza por la distancia. Entonces la fuerza me va a generar el torque, que a su vez me va a generar una potencia, y tiene una relación directamente proporcional por la velocidad angular. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, yo tengo acá que un watt, es decir, una unidad de potencia, yo la puedo ver como 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo a la 3. Digamos, nosotros también estamos familiarizados con el sistema inglés. El sistema inglés me llama a la potencia, o mejor, me indica que las unidades de potencia son los HPs, que son los horsepower, los caballos de potencia. Entonces, cuando veamos un ejercicio, un caballo de potencia o un horsepower es igual a 746 watts. ¿De acuerdo? Entonces es una conversión bastante sencilla. Por ejemplo, entonces iniciemos este primer ejemplo. Dice, la potencia desarrollada por el motor de un automóvil se anuncia como 200 horsepower o caballos de potencia a 6000 RPM. Entonces me dicen, calcule el torque. Listo, entonces, pues si quieren, inténtenlo, pausen el video, intenten desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollaríamos? Pues mira, tenemos la potencia, me le está dando. Tenemos los 6000 RPM, me le están dando. ¿Y qué me piden? El torque, me piden este señor. Entonces, ¿yo qué haría? Pues reemplazo el 200 HP convertidos a unidades del sistema internacional
reemplazo el 6000 RPM convertido al sistema internacional y nuevamente tengo conozco, no conozco, conozco. Entonces, ¿qué hago? El que no conozco lo dejo quieto y los que conozco son los que muevo. Entonces, este señor lo pasaría a dividir acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les daría? Listo. Entonces ya asumo que pausaron el video y ya tienen una respuesta, entonces continuamos. Entonces lo que me dice acá, lo primero que debemos realizar son las conversiones necesarias para llegar al sistema internacional de unidades. Entonces, habíamos dicho, la potencia era igual a quién? A 200 horsepower. Entonces, estos 200 yo los puedo llevar a watts con lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos? Una regla de tres, digamos, estilizada, donde el HP que está arriba y el HP de abajo se me cancelan y me quedaría únicamente el W de la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esta multiplicación me da 149.200 watts. Si yo quisiese ser más juicioso y quisiese de pronto llevarlo a sufijos, podría bien decir, por ejemplo, no sé, 149.2 kilowatts. Se puede, o si quieren llevarlo a notación científica también se puede. Ya saben que pues en ese campo, pues ustedes son libres de elegir cómo me presentan los resultados. Ahora, el segundo. Estamos hablando de la velocidad angular. Entonces, la velocidad angular habíamos visto que aquí decía 6000 RPM. Entonces, ¿qué es una RPM? Es una revolución por minuto. Entonces, si yo reescribo esto, tengo las revoluciones arriba y los minutos abajo. Yo, para pasar, por ejemplo, de revoluciones a radianes, ¿qué hago? Hago esta conversión. Entonces, 2 pi radianes es igual a una revolución. Así logro cancelar este con este. ¿De acuerdo? Ahora, los minutos debo llevarlos a segundos. Entonces, ¿cómo hago? Cancelo este con este y me queda 60 segundos. Entonces, si yo multiplico 6000 por 2pi y lo divido en 60, nos debería dar aproximadamente 628 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo las dos unidades que me hacían falta. Entonces, el paso siguiente, ¿cuál sería? Sería calcular el, el resultado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, como lo habíamos mencionado, yo lo que tendría que hacer sería esta revisión. Yo tengo la fórmula de potencia de esta forma. Yo conozco a la potencia, no conozco al torque, pero sí conozco a la velocidad angular. Entonces, lo que haría, simplemente, como les decía, ese señor que no conozco lo dejo quieto y al que conozco es al que muevo. Entonces, como estaba multiplicando, pasó a dividir al otro lado de la igualdad, tal cual como lo hacen ustedes en sus cursos de cálculo, operaciones sencillas. Si yo lo reescribiese, pues para que se me vea más bonito, que del lado izquierdo se me quede quien no conozco, pues no habría ningún problema, siempre y cuando la igualdad se mantiene. Ahora, ¿qué vendría a ser? Voy a reemplazar. Habíamos dicho, o nos había dado, que la potencia era esto, la velocidad angular era esto. Entonces, si yo divido 149.200 en 628, me daría aproximadamente 238. Las unidades, nosotros, o yo ya les había dicho a ustedes, que pues podían hacer dos formas. Uno, calcularla paso a paso, como lo vamos a hacer para este ejercicio. O dos, ustedes simplemente me ponen el resultado que corresponde a las unidades de Tau, las unidades de torque. Entonces recuerden, las unidades de torque es Newton por metro. Entonces, aquí vamos a hacer la comprobación. Yo llego, tengo arriba los watts y abajo tengo los radianes sobre segundo. Entonces lo dibujé de esta forma para que se viese más bonito y se viese la diferencia. ¿Qué era lo siguiente a hacer? Nosotros sabíamos que un watt era igual a un kilogramo por metro cuadrado sobre segundo a la 3. Y los radianes pues solo aplicaban cuando eran unidades en el campo rotacional. ¿De acuerdo? Entonces aquí ¿qué hice? Lo único que hice fue reescribirlo. Nótese
que este estaba, digamos, como aquí, digamos, a un costadito. Aquí ya pasó sobre abajo para que se viese mejor. Entonces aquí que tengo, si pueden ver, yo aquí puedo hacer una ley de productos extremos o como ustedes lo llaman, una ley de la oreja. Aquí lo único que hice fue reescribirlo. Entonces, segundos a la 3 por 1, segundos a la 3. Kilogramo por metro cuadrado por segundo, mira, kilogramo por metro cuadrado por segundo. Entonces aquí ya vemos que es más intuitivo o se puede ver más fácil cómo cancelar este segundo con uno de estos segundos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? El segundo que había aquí se me fue y aquí como estaba la 3 pues bajo a la 2, ¿de acuerdo? Listo, entonces como nosotros sabíamos en las leyes de las potencias, cuando yo tengo un metro al cuadrado, yo lo puedo ver como metro por metro. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque yo sé que el newton, un newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, digamos, aquí ya voy haciendo mi construcción matemática para que me salga el newton. Entonces, este metro es el que me está dañando, digamos, la definición de newton. Entonces, ¿qué hago? Lo separo. ¿Listo? Entonces lo pongo aquí y ya me quedó ¿quién? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Que en última sería ¿quién? Newton. Entonces la respuesta sería 238 Newton por metro, lo cual es equivalente a tener las unidades de torque. Entonces recuerden, ustedes pueden hacer todo este procedimiento para calcular las unidades o simplemente me ponen el resultado a sabiendas de que es el correcto. Ahora sí, viene el movimiento periódico. Este movimiento periódico es todo lo que nos va a atañir en este segundo corte. Es en realidad algo sencillo, simplemente aprender y saber qué forma utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento periódico tiene cuatro características principales. Una de ellas es la amplitud. La vamos a denotar con la letra A mayúscula, ¿no? Y las unidades de amplitud son los metros. Entonces recuerden, todo está enfocado al sistema internacional. Entonces, A es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio. Es decir, si yo tengo esta línea de equilibrio y yo desplazo mi movimiento, digamos, hasta este punto, lo que hay desde este punto hasta esta línea, que sería el equilibrio, lo llamaríamos como la amplitud. Ya vamos a ver más adelante cómo se ve eso. El periodo. El periodo lo vamos a denotar con la letra T. Las unidades del periodo van a ser los segundos y dice que es el tiempo en el que tarda un ciclo y siempre es positivo. Entonces, ¿qué es un ciclo? Es básicamente cuando un movimiento inicia a repetirse. Es decir, si yo tengo por ejemplo aquí una cuerda y yo la jalo, ella empieza a oscilar haciendo esto. Entonces, si vieron que arrancó desde acá, subió, bajó y llegó al mismo punto. Entonces, eso es lo que llamaremos como un ciclo. La frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos en cierta unidad de tiempo. Entonces la frecuencia, aquí ya vamos a ver una unidad nueva, no sé si todos están familiarizados con ella, pero pues es el hertz. Entonces los hertz los vamos a denotar con el HZ, entonces la H mayúscula y la Z minúscula. Y si yo quisiese llevar esto a operar, es decir, para el sistema internacional, entonces yo lo podría ver como 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la frecuencia angular, que ya básicamente es muy conocida por todos ustedes, ya la hemos trabajado durante todo el primer corte. Entonces la frecuencia angular, ¿quién es? Es 2 pi veces la frecuencia. Entonces recuerden, frecuencia son los hertz y frecuencia angular son los radianes sobre segundo. Entonces muy pendientes con esto, no las vayan a confundir. Si yo solo les digo frecuencia, pues estoy hablando única y exclusivamente de esta. Si yo les digo frecuencia angular, pues ya será esta. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esta es la frecuencia angular. Básicamente es omega igual a 2 pi veces, ¿quién? La frecuencia. La frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la relación directa que existe entre ellas. La relación que existe entre la frecuencia y el periodo es básicamente esta. Entonces, la frecuencia es igual a ¿quién? A 1 sobre el periodo.
Y la relación entre la velocidad angular y el periodo es esta que podemos ver acá, que sería 2pi sobre el periodo. Entonces, siendo esto, hagamos el siguiente ejercicio. Dice, un transductor ultrasónico, es decir, una especie de altavoz, empleado para el diagnóstico médico, oscila en una frecuencia de 6.7 MHz. Entonces aquí ya hay dos cosas importantes. Uno, ya estamos involucrando los hertz. Y dos, estamos hablando de los prefijos de las unidades, que en este caso serían los megas. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, si quieren repasemos los megas y volvemos acá. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tarda una oscilación y qué frecuencia angular tiene? ¿Listo? Entonces, si quieren pausen el video, hagan el ejercicio, recuerden utilizar estas fórmulas y listo. Listo, volvimos. Entonces, ¿qué sería lo primero por hacer? Entonces nosotros tenemos cuánto tarda cada oscilación, entonces lo que tenemos que hacer es el periodo, ¿de acuerdo? Entonces, cada oscilación nosotros lo llamaremos un ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué me decía la fórmula? Me decía que yo tenía, acá tenía 1 sobre t, pero pues como voy a hallar es AF, entonces lo que hago es este que está dividiendo pasa a multiplicar, me quedaría T por F, y este F que está multiplicando lo paso a dividir, me quedaría 1 sobre F, tal cual como lo tenemos acá. Listo. Entonces, arriba pues el 1 sigue siendo 1, la frecuencia aquí me la están dando 6.7 MHz, entonces 6.7 MHz. Entonces recuerden que en la escala de prefijos el mega es el que equivale a los millones, es decir, a los 6 ceros. Entonces en notación científica lo podemos tomar de esta forma, o si ustedes quieren escribir los 6 ceros, está igualmente bien. Y pues esta división nos daría 1,5, en notación científica daría 10 a la menos 7 segundos. Entonces, porque recuerden que un hertz es igual a 1 sobre segundos. Entonces, ustedes pueden anotarlo acá así para que sea más elegante, o si quieren anotar la cantidad o mover la coma 7 veces a la izquierda, pues ustedes deciden. Y finalmente, para verlo súper elegante, entonces vamos a la escala de sufijos que ustedes ya deben tener presente, o pues que podrían, digamos, practicar. Entonces estamos hablando aquí de, miren aquí lo que hicimos, corrimos una coma más y lo llevamos a los microsegundos. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta me dio que cada oscilación tarda 0,15 microsegundos. Entonces, si ustedes lo dejan hasta acá, para mí está bien, y si lo dejan hasta acá, para mí está muy bien. Cualquiera de los dos resultados son válidos cuando ustedes estén haciendo el parcial. De acuerdo, ahora me pregunta, ¿qué frecuencia angular tiene? Entonces habíamos visto, la frecuencia angular, ¿quién es? Es 2 veces pi, la frecuencia, entonces 2pi por la frecuencia, que es la misma acá. Y esta operación, 2pi, 2 por 3,141516 por 6.7 por 10 a la 6, me da algo como 4,2 por 10 a la 7 radianes sobre segundo. Y listo. Ahí finalizó el ejercicio. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. Es solo saber a qué fórmula aplicar, pero muy pendientes, muchachos, de las unidades, muy pendiente de los prefijos y las conversiones. Entonces yo lo que les digo, ustedes pueden hacer la conversión como lo hicimos en el ejemplo anterior, o simplemente sabemos que estamos hablando de una frecuencia angular, lo damos en el resultado. Sabemos que estamos hablando de un periodo, lo damos en la unidad de resultado. ¿De acuerdo? Listo. El siguiente movimiento perteneciente al, al movimiento periódico, perdón, al movimiento periódico es el movimiento armónico simple. Entonces, el movimiento armónico simple, digamos, su representación más sencilla
o lo que lo caracteriza casi siempre es cuando hablamos de la ley de Hooke, o lo que ustedes habían visto como una fuerza de restitución, que básicamente ¿quién era? Entonces yo aplico una fuerza a un resorte, ese resorte tiene una constante K, y la constante de restitución es esta señor, me daría menos porque el resorte tiende a volver a su posición natural contraria a la fuerza que yo le aplico, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, bueno, ya ahorita hacemos el ejemplo de esto, veamos esto primero. Entonces, digamos, en el resorte anterior, yo también puedo calcular una aceleración. Entonces, digamos, en los cursos anteriores de física, nosotros nos bastaba solo con hallar las fuerzas. Aquí ya podemos hallar una variable adicional, una característica adicional a este resorte, y es la aceleración con la que se mueve. Entonces aquí vemos que la definición dice que es la segunda derivada de x con respecto a t. Entonces esta notación quizá no les sea muy familiar porque hasta ahora están viendo cálculo diferencial, pero pues quizá al final del curso ya sabrán lo que significa. En pocas palabras, el resultado de esto me da esto, donde quién es K, habíamos hablado, o pues ustedes lo recordarán, quizá del colegio, de los cursos anteriores. K es la constante de restitución, donde quién es M, pues básicamente M es la masa del objeto atada al resorte, y quién es X, pues básicamente el desplazamiento. Entonces, como pueden ver, la aceleración es negativa, por lo que estamos hablando de que el resorte va a tender a su posición natural. Listo, entonces, ¿cuál es la relación entre el movimiento circular y las ecuaciones del movimiento armónico simple? Entonces, aquí me dice, el movimiento armónico simple es la proyección del movimiento circular uniforme sobre un diámetro. ¿Cómo así? Entonces, aquí dice, por ejemplo, la esfera se mueve de un lado a otro sobre el eje X con un movimiento circular uniforme, por ejemplo. Aquí esta esfera va a hacer este recorrido, y digamos, si yo estuviese acá parado sobre esta línea recta, entonces yo sería, digamos, la sombra, y yo me movería con respecto, se mueve a este. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que este punto llega por acá. Cuando este punto naranja está aquí, el punto X está acá. Cuando el punto naranja se mueve, digamos, en este punto, el punto X estaría acá, una posición debajo de él. Cuando este señor llegue y se mueve acá, pues el X, ¿quién sería? El X estaría acá, el punto negro. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la relación que existe entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. Digamos que es una relación directa si se ve de esta forma. Las ecuaciones del movimiento armónico simple en el campo, hablando de movimientos circulares, serían básicamente estas. Entonces, ¿quién es omega? Habíamos visto que es la frecuencia angular. ¿Quién es K? Es la constante de restitución, o alguna bibliografía lo menciona como la constante de Hooke. M es la masa. La frecuencia yo la puedo hallar de dos formas. Entonces la primera sería la frecuencia angular sobre 2pi, o lo puedo hallar como 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre M, que básicamente aquí lo único que se hizo fue reemplazar el omega. Miren, el omega ya no aparece y lo que aparece es lo que equivale a omega. En ese orden de ideas también pudiese hacerlo aquí de esta forma. Entonces yo sé que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Yo también sé que la frecuencia, miren, es omega sobre 2pi, pero pues aquí como está al contrario sería 2pi sobre omega. Y del mismo modo yo podría decir que, digamos, todo esto sería lo contrario, es decir, si aquí es 1 sobre 2pi, aquí es 2pi por la raíz de m sobre k, ya sería lo contrario a esto. Entonces, básicamente aquí lo que les quiero decir es, ustedes pueden hallarlo de la forma que quieran. Entonces pueden hallarlo, la frecuencia, o con esta fórmula o con esta fórmula. Pueden hallar el periodo con esta fórmula, con esta fórmula o con esta fórmula. Ya depende de ustedes.
como les parezca más fácil y cuáles datos tengan, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos este pequeño ejercicio. Dice, un resorte se monta horizontal o horizontalmente con su extremo izquierdo fijo conectado a una balanza del resorte al extremo libre y tirando hacia la derecha. Determinamos que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que la fuerza de 6 Newton causa un desplazamiento de 0,03 metros. Quitamos la balanza y conectamos un deslizador de 0,5 kilogramos al extremo, tiramos de él hasta moverlo 0,02 metros por una pista de aire sin fricción, lo soltamos y vemos cómo oscila. Entonces me preguntan, primero, determinar la constante de fuerza del resorte o la constante de restitución. Segundo, me dicen calcule la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo de oscilación. Entonces, aquí saco los datos más relevantes. Entonces, el primer dato, de acuerdo, el primer dato sería la fuerza con la que yo elongo o estiro el resorte, que serían 6 newton. El desplazamiento, cuando el resorte estaba quieto, estaba aquí en x igual a 0. Cuando yo lo halo con esta fuerza, lo estiro hasta 0,030 metros y me dice que, digamos que el objeto que va en esta posición pesa 0,5 kilogramos, ¿de acuerdo? La segunda parte del ejercicio dice que yo aquí pongo un deslizador, pero básicamente es para que no genere fricción. Pero pues digamos que la mayoría de nuestros ejercicios nos vamos a trabajar sin fricción. Entonces él dice, llego y jalo acá, llega un momento y lo suelto y el resorte va a tender a regresar a su posición inicial, como pueden ver. ¿De acuerdo? Listo. En ese orden de ideas, yo decía, miren la fuerza con la que el resorte va a regresar. Entonces, esta fuerza es igual a ¿quién? A menos la constante de elasticidad por X. Entonces, el X es la posición de desplazamiento. Nuevamente aquí, yo conozco la fuerza, conozco la X y me piden hallar la constante. Entonces, lo que conozco lo muevo y lo que no conozco lo dejo quieto. Aquí, ¿qué hago? Pues básicamente lo reescribo para que en la izquierda me quede más bonito lo que no conozco y el menos, como pueden ver, estaba acá, lo paso de este lado y obtendría, digamos, esta ecuación. Aquí, ¿qué hago? Simplemente reemplazar. Entonces, miren o noten aquí algo particular. La fuerza que yo aplico es hacia allá, pero la fuerza que aplica el resorte es hacia el otro lado. Entonces, si yo estoy aplicando una fuerza de 6 newton, la fuerza del resorte, ¿quién sería? Menos 6 newton, porque miren que va en dirección contraria. Mira, la fuerza de 6 newton es esta y la fuerza de menos 6 newton es esta. ¿De acuerdo? ¿Quién sería X? X sería esto. Si yo aplico, pues aquí el menos con el menos me da más. El 6 lo divido en 0,03 metros. Obtendría 200 newton sobre metro, que sería, digamos, una respuesta. Ahora, ¿qué me preguntan? La frecuencia angular, la frecuencia y el periodo de oscilación. Entonces, para eso tenemos tres fórmulas, las cuales son muy sencillas de hallar. Entonces, digamos, noten que aquí ya dejé la constante K para llevarla hasta el final de los ejercicios. Entonces, la frecuencia angular, decíamos que era omega igual a la raíz de K sobre M. ¿Quién era K? K era 200 newton sobre metro, lo acabamos de calcular. ¿Y quién era M? La masa, que ya la teníamos como dato inicial. El resultado, 200 dividido en 0,5 me da 400. Las unidades aquí están. Las unidades nuevamente yo las puedo operar. Entonces newton sobre metro era lo que tenía. Entonces yo sé que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces acá si lo reescribo me quedaría de esta forma como un poquito más visual. Entonces ya notamos que el metro sobre metro se me cancela. Me quedaría 1 sobre 1. ¿De acuerdo?
Ahora, aquí, digamos, lo que yo empezaría, o lo que yo haría, digamos, aquí lo que hice fue reescribir simplemente para que se me viera más decente el uno. Pues sabemos que cualquier cosa por uno da cualquier cosa, entonces aquí lo puse. Aquí lo que hice fue nuevamente reescribir, entonces ley de productos y extremos en la parte de arriba. Entonces aquí recuerden cómo era, yo ponía el uno imaginario, entonces los extremos los multiplicaba, entonces kilogramos por el uno imaginario, kilogramos, y los del medio sería segundo al cuadrado por uno, me daría segundo al cuadrado. El kilogramo de abajo no lo he tocado aún hasta llegar a este punto. Entonces noten que aquí podría nuevamente aplicar ley de productos y extremos, dibujo el uno imaginario, me queda kilogramo por 1, entonces aquí me daría kilogramo, segundo al cuadrado por kilogramo me daría kilogramo por segundo al cuadrado, y pues como este quedaría aquí arriba y este quedaría acá abajo, los podría cancelar y me quedaría únicamente las unidades de segundo al cuadrado, que si yo lo reescribo, pues igual acá me daría esto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me falta aplicar? La raíz. Nótense que la raíz la vengo arrastrando desde el inicio del ejercicio. Entonces la raíz de 400 es 20. La raíz de 1 es 1. La raíz de segundo al cuadrado es segundo. Es decir, que me quedo 20 por 1 sobre s. Entonces, como estamos hablando de una frecuencia angular y sabemos que la frecuencia corresponde al campo rotacional, entonces yo lo expreso de esta forma y sabemos que debemos llegar a esta forma. Entonces me daría 20 radianes sobre segundo. Listo, lo anoto aquí en mis datos. Ahora, ¿qué es lo segundo? Hallar la frecuencia. Para la frecuencia habíamos visto al inicio de este tema que yo tenía esta fórmula o esta fórmula para hallarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, esta fórmula se me hace de pronto más fácil porque ya tengo hallado el 20 sobre radianes sobre segundo, y si lo hiciese de esta forma pues tendría que volver a hacer la raíz por la masa y todo eso que ya lo hicimos. Entonces partamos con esta. Entonces, ¿quién es omega? Vamos acá, omega es 20 radianes sobre segundo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da 20 dividido en 2pi? Me da 3.2 radianes sobre segundo. Este es adimensional, no tiene unidades, entonces las unidades del de arriba tomarían el control, por así decirlo. Listo. Entonces, nosotros recordamos que los radianes son para unidades de rotación, pero pues aquí la frecuencia no es una unidad del campo rotacional, entonces lo llevo a un 1. El radian se me convierte a un 1. Entonces recuerden, esto es muy sencillo. ¿Para qué lo hago eso? Si recuerdan, la frecuencia me tiene que dar en hertz. Entonces este 1 sobre segundo ya lo habíamos visto al inicio también, que era un hertz. Entonces 3.2 hertz sería la respuesta para la frecuencia. Listo, lo anoto acá. Ahora, para el periodo. El periodo. Entonces el periodo, nuevamente tengo tres fórmulas. Entonces yo aplico la que mejor me parezca. Entonces digamos que esta dijimos que no la íbamos a aplicar porque pues era lo mismo que para hallar la frecuencia angular. Entonces esta la descartamos. Digamos que esta también pudiésemos utilizarla, pero pues ven, es muy similar a la de la frecuencia y ya la hicimos. Entonces hagamos esta, que es la más sencilla. Entonces, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. 1 es igual a 3.2 Hz. El Hz, recuerden que es 1 sobre segundos. Y bueno, aquí es ley de productos y extremos, ¿no? Entonces, aquí yo pudiese pintar el 1 imaginario para las unidades. Entonces sería el 1 por el S, me daría 1S. Y el 1 imaginario por 1, pues me daría 1. ¿De acuerdo? Un segundo sobre dividido en 3.2 me debería dar algo similar como 0,31, y pues ustedes lo van a comprobar ahí en sus casas con sus calculadoras y me informan si de pronto les da algo diferente. Entonces recuerden, puede que les dé un poquito diferente, pero pues en última no debería variar más del 20% de este valor. ¿De acuerdo? Listo, entonces aquí, pues como el de abajo nos había quedado de mencionar, las unidades del segundo pasan a tomar el control y 1 dividido en 3.2 me da 0,31. Entonces el periodo me dio 0,31 segundos.
aquí lo anotamos. En resumen, esto fue todo lo que nosotros hicimos y así serán, digamos, los ejercicios. Yo espero ponerles un taller al inicio de la semana para que también vayan practicando y vayan haciendo, digamos, sus primeros pinitos. Nótense que es muy sencillo el tema. Es solo reemplazar, saber qué fórmula aplicar. Lo que nos puede complicar quizás sean las unidades, pero pues por eso les pido porfa que las repasen, las estudien y si no hagan lo que yo les digo. Entonces, si todo está en el sistema internacional, ya lo puedo operar. Y si lo puedo operar y voy a hallar, por ejemplo, el torque, yo sé que el torque me tiene que dar newton por metro. Entonces, no nos matemos la cabeza con la conversión de unidades, con la operación de ellas, sino, digamos, el resultado es newton metro. Y listo. Entonces, muchachos, eso ha sido todo por, digamos, por esta sesión. Espero les haya quedado claro. Del mismo modo, yo les compartiré vía correo electrónico las diapositivas para que ustedes mismos las revisen y lo hagan a su ritmo. ¿De acuerdo? Vale, muchachos, muchas gracias. Hasta luego.